Si alguna vez has visto o trabajado con editores como Premiere, HitFilm y otros de ese estilo, te habrás fijado en que todos disponen de unas herramientas con las que podemos dibujar objetos en nuestros vídeos. Pues en esta última revisión de Filmora 13 han incluido una pequeña herramienta que, aunque simple, nos puede ser de mucha utilidad y aumenta nuestras posibilidades de hacer cosas diferentes. En este vídeo os voy a mostrar las opciones de esa nueva herramienta y algunos de los posibles usos. Pero antes de comenzar quiero daros las gracias a todos los que me seguís. Y si eres nuevo por aquí y te interesa la edición de vídeo en general, suscríbete si crees que te puedo aportar conocimientos. Y ya puestos, no estaría de más que todos me dieseis un like y comentaseis cualquier cosa o duda que tengáis. Ahora sí, vamos a ver esa nueva herramienta que nos ha proporcionado Filmora. Si os fijáis en la barra de herramientas, que he de decir que ahora es personalizable, tenéis un nuevo icono de un rectángulo y la leyenda pone herramientas de dibujo. Si no os aparece como a mí, solo debéis darle a esas flechitas y aparecerán el resto de las herramientas. Al desplegarlo nos aparecen un rectángulo, una flecha, una elipse y un triángulo. Son formas básicas, pero como os digo, nos pueden ser muy útiles. Os voy a mostrar cómo se comporta cada una de ellas con algún ejemplo. El triángulo. Al darle al icono podéis comprobar que el puntero del ratón dentro de la ventana de visualización se nos convierte en una cruz. No es necesario dibujar en sí la forma del triángulo, ni ninguna de las otras figuras, sino que pinchando y arrastrando ya se nos crea. Se puede estirar o encoger su duración como cualquier otro clip. En las propiedades podréis ver que podemos ajustar posición o tamaño. También podemos elegir el color deseado, sea un color sólido o un degradado. Incluso en este último podremos variar el ángulo de degradado. Como en las herramientas de texto, también disponemos de la opción de borde, a la que además de color podemos modificar el desenfoque o el grosor. Si le damos doble clic para que aparezcan los delimitadores, podemos con ellos modificar anchura y altura. Dispone, como en otras herramientas, del tirador de giro para modificar su ángulo. Y con este tirador de color amarillo podemos variar la posición del vértice del triángulo. La elipse. Con la elipse ocurre igual. Al seleccionarla, el puntero se nos convierte en cruz y solo debemos pinchar y arrastrar. Cambiamos el color, pero he podido comprobar que aun poniendo los dos valores igual en la escala, no se nos crea un círculo perfecto. Y eso se debe a que aquí no disponemos de los píxeles cuadrados. Creo que eso también depende del formato. Por ello, si deseamos un círculo perfecto, debemos crearlo a ojo. También aquí disponemos del relleno de gradiente para jugar con dos colores y su posición. Además, como todas las demás herramientas, disponemos del borde, la opción de cambiar el color y su grosor. Flecha. Este objeto gráfico se trabaja exactamente igual, solo que dispone de dos tiradores amarillos. El más cercano a la punta nos sirve para ajustar el tamaño de la misma, más gruesa o delgada. El otro tirador determina el grosor del cuerpo de la flecha. Como en las demás herramientas, disponemos del cambio de color, del borde, que también podemos desactivar si no lo queremos, y ahora pondré algún elemento debajo para mostraros una opción de la que disponen todos los objetos y que no habíamos visto, la sombra. Si la activamos, podéis ver que nos hace un sombreado como si el objeto recibiese una luz. Disponemos de varios tipos, pero en todos podemos variar el color, aunque las sombras suelen ser negras. La distancia, que nos hará la sensación de separar el objeto de la pared, y podemos variar el desenfoque y la opacidad, haciendo más o menos transparente la sombra. Por último, podemos variar también su ángulo de proyección, por si la fuente de luz viniese de uno u otro lugar. Esta opción de sombra, como os decía, es común en todos los objetos. Rectángulo. Finalmente disponemos del rectángulo, que se dibuja exactamente igual.
lo cambiamos de color y, en este caso, su tirador amarillo es particular porque nos sirve para redondear las esquinas del rectángulo. Si lo estrechamos de uno de sus lados, se modifica solo ese lado, siempre que trabajemos desde los tiradores laterales. Pero si modificamos su valor desde los valores de escala, se estrechará de ambos lados a la vez. Como las demás herramientas, dispone de los ajustes de borde o contorno y, por supuesto, de sombra. Os dejo una idea de utilización del rectángulo con esta captura de uno de mis últimos vídeos, donde utilicé esta herramienta para resaltar las palabras en el momento de pronunciarlas a modo de karaoke. Por si queréis verlo mejor, por aquí os dejo el vídeo.